Buenas, yo soy Lord Volquetón y sed bienvenidos a esta nueva entrega de Frikingos de la Galaxia. En esta ocasión vamos a ir al mundo de los videojuegos y en concreto a la sección, por así decirlo, de lo que son los superhéroes dentro del mundo de los videojuegos. Es más, vamos a ir a la creme de la creme, a los juegos que se salvan de la quema. Son unos pocos, pero bueno, puede ser una lista superior a 10 productos. Y para ello tengo por aquí a un profesional del medio que no puede ser otro más que el Becker Millennial del Frikiverso. Joseja, bienvenido de nuevo a la Freaking Express. Hola, buenas. Joseja, has hecho tú la selección 10, 11 productos como mucho, ¿no? Bueno, con permiso también del presentador, también que ha dado su aprobación. Efectivamente. Bueno, tengo aquí un pequeño esquema que me he hecho un poquito para poner en situación a la gente cómo cambió la cosa dentro de lo que es la calidad de los juegos basados en personajes de cómics, de superhéroes, a partir del 2009 en adelante. Porque antes la cosa, Joseja, estaba un poquito mal, ¿eh? Sí, bueno, pasa lo de siempre, ¿no? Que al final siempre hay excepciones en las consolas antiguas, pues siempre hay juegos que se salvan. Lo que pasa que es verdad que cuando pasa mucho tiempo y sobre todo cuando se ven los saltos de calidad generacionales de unas consolas a otras, llega un punto que ya la que habla a veces es un poco la nostalgia, ¿no? Que dices, este juego era muy bueno, tal, pero claro, comparando gráficos, jugabilidad, a lo mejor no era tan... Pero sí, por ejemplo, de las consolas antiguas, pues yo recuerdo, como hemos hablado mil veces que pasa en películas, en series, en videojuegos, que al final siempre es un Batman o un Spider-Man el que acaba destacando. En las consolas antiguas, por ejemplo, los Spider-Man de Play 1 o 2, para lo que era la media, solían ser juegos bastante destacados, los que daban un poco más el salto, pero entre medias lo que tú dices, sí que había mucha morralla que no se distinguía tanto a nivel de jugabilidad, de gráficos. Fíjate, yo tengo aquí seleccionados algunos juegos antes de la llegada del 2009. Quien sabe, ya sabe por qué estoy hablando del 2009. Pero, bueno, voy vestido un poco para la ocasión, se lo pueden imaginar. Pero, básicamente, recuerdo clásicos como Spider-Man 2 de 2004, que a ese le metí bastante varilla a la Play 2. A ver, no revolucionó el balanceo por Nueva York, pero bueno, pero no estaba mal. El Ultimate Spider-Man también, no sé si... El de Marvel Ultimate Alliance, el X-Men Legends, e incluso el Punisher, el Hulk y Ultimate Destruction. No sé si has jugado a todos esos, pero... No, Hulk y Punisher no, pero no tampoco los mal, recuerdo. vamos a decir, no estaba Por mal. eso, tampoco los recuerdo. Sí que conozco mucha gente que, por ejemplo, los Spider-Man, como decía, de consolas antiguas, sí que destacaban un poquito más. También por la popularidad del personaje, pero como que estaban un poquito mejor trabajados. Y lo demás, pues aparte de los que tú has mencionado, claro, solían ser los típicos juegos tipo Dragon Ball, ¿no? De lucha y combates y ya. Sí, y ese era el panorama, o sea que muchos juegos salían con prisas, la inmensa mayoría, con poco presupuesto y una calidad muy, pero que muy discutible. Y había excepciones, sí, pero la norma era que un videojuego de superhéroes estuviera varios escalones por debajo de los grandes títulos de la industria del mundo de los videojuegos, ¿no? Y nadie esperaba que un Batman, un Spider-Man, pues pudiera competir de tú a tú con sagas pues como Halo, Metal Gear Solid, Resident Evil, Claro, Grand Theft Auto... claro, si tú piensas en iconos de consolas antiguas, que son con los que la mayoría de gente ha crecido, ahora que se hacen muchos aniversarios de juegos y de consolas, casi nadie te mete un título de superhéroes, casi siempre suelen ser por las franquicias más queridas, ¿no? De tipo God of War o tipo en Nintendo Mario. Sonic en otras plataformas, pero no suelen, hablando de superhéroes como tal, es verdad que no salen si no rebuscas un poco, a lo mejor te encuentras excepciones como estas que comentamos, de Spider-Man y cosas así. Sí, había uno... No me acuerdo cómo se titulaba, tío, que era... Creo que igual era el Alliance, era el Spider-Verse. No sé si fue del 2006, 2007, por ahí, y ese juego me gustó bastante. Pero claro, dentro de lo que había, o sea, no puedo compararlo con los últimos de Spider-Man. Pero
dentro de lo que era y la historia que era dentro del Spider-Verse y tal, ese me gustó bastante. Ese sí que estuvo bastante. Spider-Man 99, joder, no me acuerdo cómo se titulaba, tío. Pero era de la Play 2 y me acuerdo que me la gocé bastante. Y bueno, pues todo esto hasta que llegó el año 2009 y ya se marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque la gente de Rocksteady dijo, vamos a hacer un juegazo de Batman. Es más, vamos a coger al guionista que estaba en la serie Batman, la serie animada de los 90. Y el tío dijo, pues ¿por qué no me hago...? Bueno, no lo dijo como tal cual, lo voy a decir con mis palabras, ¿vale? Pero es en plan, la idea es, ¿por qué no me hago un jungla de cristal de Batman dentro de Arkham con todos sus enemigos? Y es que luego el producto fue una locura. Yo recuerdo que salió, Sí, y salió así en llegó verano. pues Batman Arkham Asylum, el primero de la trilogía, sí. Además coincidió con el salto de las consolas, con la Play Con la Play 3, si no 3. recuerdo mal, La Play 3. que es como, era como el salto generacional de la 2 a la 3, y ahí empezó un poco el boom también de los juegos de superhéroes, que mejores calidad de gráficos, que aparte de las tramas que se curraban un poquito más que antes, pues los gráficos ayudaban. Sí, y además algo importante que tengo aquí destacado dentro de lo importante que fue este juego es que hasta entonces muchos videojuegos del personaje de Batman cambiaban de género según la moda del momento. Es decir, había de plataforma, conducción, sigilo más o menos torpe. Y algunos, pues bueno, eran entretenidos, pero casi ninguno reunía las facetas del personaje. Y Arkham Asylum entendió que Batman Sí. no es únicamente un tío que pega puñetazos. Es luchador, detective, estratega y símbolo del terror para los criminales. Y lo unieron Sí. todo de tal forma que Sí. es una locura el juego. Lo que me has dicho de las modas me ha recordado, porque claro, Batman se presta mucho a ello. Me ha recordado un poco el capítulo de Los Simpsons, ¿no? En que salen diciendo que el Batman de los 60, Dan West, que sale diciendo que bailaba el Batusi, ¿no? Y los juegos era un poco eso, según la moda, pues hacía un poco una cosa u otra. O sea, Batman te valía para todo, pero de calidad. Era un poco como el bat spray de tiburones, ¿no? Valía para una cosa, para otra, pero no era muy allá. Sí, correcto. Hasta lo que estás comentando del Arkham Asylum. Además, la trilogía de Arkham en general, ahora lo iremos diciendo, pero lo que me gustaba mucho, bueno, con lo que tú dices, es como una jungla de cristal dentro Espacio del cerrado. sanatorio, del psiquiátrico. Pero es que ya este primer juego ya se sentía como una película, como una trama propia de una película, y los detalles, las referencias es lo que también hizo que la trilogía triunfara tanto, porque tú eras capaz de encontrar frases, historias que eran como coleccionables dentro del asilo y que al mismo tiempo te contaban una historia, una trama secundaria de otros personajes, y era una cosa que ampliaba mucho el lore, que daba mucha riqueza al universo. Era como el universo de Batman, pero expandido a través de los videojuegos. Correcto, eso podemos hablar en cuanto a la ambientación, que era brutal, en cuanto al hilo narrativo en general. Aparecían prácticamente todos los villanos del lore de Batman, que es realmente el que mejor lore tiene en ese sentido. O sea, Sí, tiene y una además, galería de villanos brutal. curiosamente empezaron por el Asylum, y siempre se ha dicho que los villanos de Batman, la gran galería de villanos que tiene, yo creo que es el personaje de superhéroe que mejor galería de villanos tiene, porque por todas partes cada villano tiene una cosa Con destacable. Spider-Man, ahí andará. Sí, pero Spider-Man al final, al mezclarlo con los Vengadores y tal, también tiene compartidos con otros. Pero tiene la suya propia, que es brutal también, ¿eh? Claro, pero al final Batman dentro de DC sí que parece que tiene definidos, que este no lo comparto ni con Superman, ni con Wonder Woman, ni nada tal. Por eso Batman es un poco más distintivo en ese sentido. Pues es curioso que empezaran con el Asylum, porque siempre se ha dicho que la galería de villanos de Batman, cada villano representa un trastorno psiquiátrico, prácticamente. Vas mirando uno por uno y ¿Pero cada es uno leyenda tiene una urbana cosa. o es cierto? No, Está no, yo demostrado. he visto varias páginas que hablaban de ello y te ponías a pensarlo y era cierto al final. No me sé exactamente cada una de las enfermedades, pero empezabas a mirar que si el Joker, que si Clayface, que si Harley Quinn, empezabas con trastornos obsesivos, con narcisismo, con psicopatías, y cada uno era prácticamente una cosa con matices, detalles diferentes de la anterior. Mira, voy a presentar esto para la gente del podcast.
en parte en lo que se basó el juego, ¿vale? Que es este pedazo de cómic, que es el Batman Asylum, el Arkham Asylum. Ujú. Sí, uno de los clásicos de novelas gráficas de Batman, sí. Exacto, mira qué tochal. Este es de la edición del 2008, o sea, un año antes de que saliera. Casualmente me lo había leído y justo sale el juego, ¿sabes? Digo yo, qué casualidad, tío. No sé si lo Sí, hicieron sí. a propósito, pero bueno, los gráficos y todo de la época Sí. es muy grande la edición que tengo yo. Luego han sacado otras posteriores, pero aprovecho también para recomendarlo porque locurón del bueno, ¿eh? Del bueno. Sí. Y además el asilo, claro, tú te imaginas el típico psiquiátrico y claro, es que dentro del psiquiátrico era como estar en una ciudad aparte, porque yo recuerdo que además las Era distintas enorme. zonas estaban muy bien separadas y muy bien distinguidas. Yo tenía trauma cuando se me atascaba sobre todo la parte del pingüino con el hielo que se derrite, los tiburones dentro de que Hmm. no había cojones a pasar esa parte. Sí, la escena del cocodrilo, ¿no? Que era súper puto pasar ese Mm. laberinto porque te podía salir por cualquier lado debajo del agua Sí, de un el hijo Killer Croc, puta. sí. Mm. Y sí, yo, a ver, me lo he jugado creo que 3 veces en mi vida, para que te hagas una idea. Ya el último, en Mm. plan, quiero sacar hasta el último detalle, en plan rollo explorador, quiero sacarme el 100% del juego. Sí, sí, yo hacía eso. Es verdad que los trofeos no he llegado a conseguirlos, y mira que yo soy de intentar conseguirlos todos, pero lo que sí me molaba mucho, aunque no consiguiera todos los trofeos, era los acertijos de Riddle. O sea, lo que le daba también Hmm. riqueza, aparte del lore, de la trama y de todo a la trilogía, eran esos coleccionables, ¿no? Porque claro, no Las todos los villanos fichas de pueden. cada uno, sí. Sí, y los interrogantes que tenías que ir Hmm. buscando de El Riddle, de misterio. los acertijos, sí. Pero al final no todos los villanos pueden ser jefes finales, entonces, ¿cómo metemos al acertijo para que juegues con él? Pero tal, pues lo metemos con forma de tal, y eso le daba una riqueza a la hora de leer, porque claro, cada acertijo de Riddle prácticamente era una mini historia de cómic dentro de la trilogía. Eso en el Asylum está muy bien visto, que según cómo te ponías también mirabas, veías un acertijo en la pared o no lo encontrabas, pero eso luego lo ampliaron con el segundo videojuego, que era una ciudad llena de acertijos por todas partes para encontrar al jefe sorpresa, ¿no? Al jefe, y Sí, eso claro, luego lo hicieron todo son más. detalles que al final los que son fans de Batman y los que no, pues los acaban agradeciendo porque hace mucho más grande el juego. Sí, sin duda alguna. Es que una de las cosas que tenía es que te sentías Batman. ¿Por qué? Primero porque el combate te hacía sentir poderoso. O sea, las mecánicas de juego o sea, era brutal porque podía desplazarse físicamente entre varios adversarios, contraatacar, esquivar, aturdir. Sí, Y y es que al final lo que hicieron fue, que es lo que más se ha comentado, la mecánica del combate tipo Arkham, pero al final lo que hicieron fue se lo copiaron darle, todos luego. claro, pero lo que hicieron fue una cosa que parece sencilla, pero nadie había reparado en ello, que era darle la mecánica de los juegos hack and slash, de básicamente repartir hostias a todo lo que se mueve así en círculos, pero aplicar esa mecánica estilizada y usando los movimientos a un superhéroe. Y eso, claro, cuando no se ha hecho nunca, pues fue una mecánica que parece sencillo cuando lo ves en otros juegos, tipo estos que había de Bayonetta y cosas así, Hmm. pero aplicado a superhéroes, a un personaje como Batman, fue algo que triunfó muchísimo, tuvo mucho éxito, porque claro, ahí sí que era de verdad Batman pegando y repartiendo a diestro y siniestro. Sí, que sobre todo parecía una coreografía de una película. O sea que Claro, entraba, entraba Batman. estilizar un poco los movimientos de lo que básicamente antes era el hack and slash de golpes para todas partes, sí o sí, estilizándolos, claro, Eso para que es. fuera más Batman, más se sintiera más superhéroe. Sí, que entraba en una sala, había 10 tíos alrededor y los 10 acababan inconscientes. Y Sí, al final, y lo haces con combos de manera que enganche bien una patada, con un puñetazo, con todo, y luego te puede hacer el remate, que eso es lo que a la gente pues más le gustó, claro, lógicamente. sí, que te hacía sentir Batman, tío. Que luego lo vimos en otros juegos como Sleeping Dogs, Mad Max, Shadow of Mordor, entre otros muchos. Mm. Y hay otra cosa que me gustaba mucho, que era la de el sigilo. El sigilo me encantaba, tío. Que era cuando estaban todos, ¿dónde está este cabrón? Y tú estabas desde arriba, subías Claro. la gárgola y decías, vale, ¿a quién me voy a coger a este? Le tengo que dar Y a que, la I justo para y que le cogerle y que no generabas. haga ruido a los Sí. demás. Y que le Brutal. generabas miedo a los rivales, claro, eso son detalles que al final eso genera mucho,
Genera que mucha inmersión, que te mete dentro del videojuego. Porque generas miedo en tus enemigos, claro. Que como ahí esos momentos eran los auténticamente de yo soy Batman, ¿no? De que te estoy buscando. Sí, sí, lo brillante era observar cómo reaccionaban los delincuentes, los putos NPCs. O Claro, sea, porque era como que al principio se sentían muy seguros, después empezaban a ponerse nerviosos, disparaban al vacío, acaban totalmente aterrorizados, y el jugador no sentía miedo de ser descubierto, sino que disfrutaba provocando miedo. Es que era claro. justo al revés. Y yo era lo que más me gustaba, tío. O sea, tocarles Sí. y trolearles mucho, me encantaba Claro, trolearles. a mí más que eso me gustaba más la parte de combate. Yo, sobre todo en el segundo juego, en el Arkham City, que eso, Mm. yo a lo mejor sabía que tenía que hacer misiones secundarias y tenía que hacer cosas, pero eras capaz de estar en la zona donde siempre había enemigos, ir nada más que a repartir hostias, y ahí nada más que desfogando. Aunque tuvieras cosas que hacer, nada más que pum, pum, pum. Sí, eso luego en el Spider-Man también ha pasado. También, eso, Mm, tal cual. Luego también, me imagino que te gustó mucho que integró la faceta detectivesca. Que es lo que hemos estado hablando sí. antes, de lo del tema de con Ridley. Mm, Y que recordemos que además de cojones, que el personaje se supone que es el mejor detective del mundo. Es como un sí. ninja mezclado con Sherlock Holmes. O Por sea, eso, esa parte es que le daba mucha riqueza, mucho trasfondo, porque además yo recuerdo, por ejemplo, de encontrar una piedra en uno de estos tubos de ventilación que ahí te explicaba toda la historia del fundador del psiquiátrico de Arkham sí, y era uno de los coleccionables. Y claro, son esos detalles, aprovechando las habilidades de detective de Batman, los que hacían que el juego se sintiera mucho más grande. sí. Y además, luego los artilugios, que me encantaban como herramientas. Recordarás el batarán, el gel explosivo, la batgarra, el lanzacabos, que no estaba incluido únicamente para que el jugador dijera, mira, son cosas de Batman, sino que tenían su utilidad en el momento exacto. Sí, Y era otra opción de que te dabas, joder, pues me creo que soy Batman, ¿sabes? En plan jugando a esto. claro. Que eso estaba a años luz de lo que se había visto antes. En los juegos Ujú, de superhéroes en general. O sea, muy, muy por encima. O sea, para sí, mí esto fue. Que luego yo creo que crea su propio Batman. O sea, yo nunca he visto un Batman tan completo en ningún cómic, en ninguna película, en nada como aquí. O sea, me claro. parece el Batman definitivo, tío. Porque Al final, es el mejor los en todo. sí, sí, los videojuegos, una cosa que hicieron muy bien, porque además cada videojuego de Batman Arkham va mejorando el anterior. Hablando de la trilogía, claro, del Asylum, del City, del Knight. Y una cosa que hicieron muy bien, como digo, fue que... Ya perdí el hilo, ya no sé lo que te estaba diciendo. Que al final, lo que tú dices que se sentía como su propio universo, Mm. pero tenía un poco de todo, ¿no? Tenía un poco de todo al final, un poco y aprovechaba la libertad, eso es lo que quería decir, aprovechaba la libertad creativa que te da el formato de los videojuegos, ¿no? Que no es tanto como una película, una serie, que está más restringido en cuanto a la forma, en cuanto al presupuesto, a lo que quieres contar. Y pasaba un poco como en los cómics, bueno, en los cómics en los que dan libertad a los autores y a los guionistas, pero que aprovechaban esa libertad de formato para meterte todo lo que podían y hacer un homenaje muy digno a la trayectoria del personaje. Totalmente. Mm, Totalmente. Y luego la visión de detective, recordarás también, que era algo sí, muy típico del juego y que nos recordaba que Batman, pues eso, que tiene sus recursos, vamos a decir. Y luego otra cosa, que no adoptaban ninguna película, porque digamos que construye su propio universo, como bien has dicho, respeta los cómics y trata al personaje con una seriedad que rara vez se había visto en una licencia superheroica, porque hasta entonces siempre era un poco el juego de la película, como Batman Begins, como la de claro. Batman del 89, tenías que esperar a la película para sacarla. Y este era, no, no, esto es una historia completamente independiente de todo. Sí, que además lo bueno que hace es que amplía el universo, claro. Luego sobre esos videojuegos pueden sacar cómics o pueden sacar otras historias, ya a partir del videojuego, con lo que te han mostrado. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué cambio viste así muy heavy en el siguiente juego? En el Arkham City. Sobre todo ampliar el espacio, porque ya no era el Asylum, ya era la ciudad completa. Y vamos, yo me pasaba horas nada más que recorriendo el mapa, que era enorme, enorme para Mm, lo que era un videojuego de la época. Te podías pasar
únicamente por varias tardes enteras, nada más que buscando acertijos, nada más que buscando el punto exacto donde moverte para encontrar detrás de una pared la frase o la tal, que eso yo me volvía loco. Desde esta esquina sí, desde esta no, o sea, eso era una locura que te tenía enganchado usando sobre todo la mirada del detective. Y claro, ya te sales del psiquiátrico, pero amplía mucho el mapa y además es que a cada villano lo mete en su elemento, porque cada villano era una misión secundaria y cada villano podía ser una trama secundaria perfectamente, un capítulo de una serie. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la trama del hombre calendario, que ese era uno de los easter eggs mejores que tenía el juego, que tú a lo mejor con el calendario horario interno que tenía la Play 3, tú lo cambiabas, tú ponías que estabas a fecha de enero, a fecha de febrero, y en cada fecha el hombre calendario que estaba en la cárcel pues te decía una cosa distinta y cuando ya lo habías conseguido todo ya se escapaba de la cárcel, ya habías completado la misión secundaria. Claro, en cada fecha te decía que había cometido un asesinato diferente. ¿Ves? Detalles así con misiones secundarias es lo que hacía que se sintiera como si fuera una serie completa, que cada villano, cada misión secundaria tenía su trasfondo, su intrahistoria. Sí, correcto. Además podíamos jugar con Catwoman, ¿te acordarás? Que había una Sí, opción uf, de jugar eso con ya ella. era, claro, eran buscar los trofeos acertijos de Riddler, porque cuando los encontrabas, aparte de la trama principal del juego, tenía el villano sorpresa, el jefe final de verdad, que era el Riddler, cuando ya habías encontrado todos sus trofeos. Pero es que Catwoman también tenía sus propios trofeos, que eran rosas, claro, eso era como una ampliación del DLC que sacaron después, y podías jugar con Catwoman e ir intercambiando entre uno y otro cuando la desbloqueaba. Sí, correcto, correcto. Y Y que se tenía movía. sus propias misiones Y sus secundarias propios también. movimientos y... O sea, yo creo que... Estoy viendo aquí el tráiler en el portátil. Yo creo que la historia era mucho más ambiciosa que la uno. Y Sí. tenías también a Hugo Strange, Dos Caras, No, es que Pingüino... claro, tenías, aparte del Joker, dos caras y tal, porque cada uno era como el líder mafioso de un barrio, cada uno tenía su zona, su territorio. Es que luego tenías a Talia, a Ra's al Ghul, los tenías a todos. A Hmm. Killer Croc corriendo por ahí por las alcantarillas, que a mí esa parte me encantaba. O sea, cada villano tenía su elemento, su momento. O sea, era como ver todas las películas en una, prácticamente. Sí, y yo creo que el gran mérito que tuvo este juego, aparte de todo lo que has dicho, que lo has dicho muy bien, era de mantener la sensación de que eres Batman sin perderla dentro de un mundo más abierto. O sea, que no se convirtió en un sandbox lleno de tareas genéricas, básicamente. Sino que, ¿cómo decirlo? Gotham seguía siendo oscura, opresiva y muy narrativa, ¿sabes? O sea, como que Mm. notaba su propia personalidad y que no era el típico juego, un sandbox con Batman. No. Notabas que era de manera muy orgánica la ampliación del primer juego. Y eso es difícil de Claro. conseguir, ¿eh? Claro, es que sobre todo el gran mérito que tiene la trilogía completa es a nivel narrativo, de unir todas las historias, de que cada historia evoluciona de una manera, cada villano tiene su trauma, su trasfondo, su momento con Batman, o sea, en ese sentido yo diría que la narrativa es perfecta. Ujú. ¿Y qué me dices de Arkham Knight, el tercer juego? Buah, eso ya fue el colofón, porque ahí ya, además ya llegó la Play 4, ya saltó Sí, con la la 4, sí. generación. Fue en Claro, 2015. claro, ahí ya la diferencia con los otros dos, por lo que yo creo que Arkham Knight, objetivamente, a mí, subjetivamente, me gustó más el City por esas cosas que tenía, pero objetivamente, la verdad que el Knight me parece mejor que los otros dos, porque Sí. los otros dos eran como películas muy completas de Batman en todos los sentidos, a nivel narrativo, a nivel de inmersión, pero el Knight tenía una cosa que, aparte del salto gráfico, que notaban más la calidad de las secuencias, de las cinemáticas y tal, El el Batmóvil. Arkham Vas a decir el Batmóvil. No, no iba a decir eso. Que también, pero no. El Arkham Knight lo que tenía es que todavía se sentía aún más cinematográfico. Ya Sí. los otros dos eran videojuegos que parecían películas, pero el Arkham Knight directamente parecía una película hecha para videojuegos. El comienzo en el que llegas a la comisaría de policía, te sientes dentro del entorno con Jim Gordon y ves que tienes que ir deteniendo a cada uno de los villanos. Ahí en ese momento es cuando literalmente eres Batman, que te han hecho a ti una película para que puedas jugarla. Y a mí me encantaba, además, los DLCs, los niveles que sacaron para el Arkham Knight.
yo creo que son los mejores DLCs que he jugado nunca, porque prácticamente eran juegos completos que expandían aún más el universo. El tener que detener a Killer Croc, al Man Bat, que era y el susto ese que te daba cuando llegabas a la azotea, que eso era de los mejores, de los sustos mejor hechos en videojuegos, que te salía el bicho por ahí volando desde la azotea. Y, Ah, sí, que lo tenías que cazar, que de repente aparecía volando en sí, cualquier sí, parte de la ciudad, sí. sí, sí, y como que era el cerrar la trilogía, pero cerrar la trilogía para cada uno de los no solo para Batman, para cada uno de los villanos que había salido en los juegos anteriores, porque en cada uno de los villanos veías una evolución narrativa desde el primer juego hasta este último, y eso tenía un mérito increíble. Y porque si no veías a ese villano en concreto que sí había aparecido en el videojuego anterior, encontrabas un coleccionable que te explicaba qué había pasado con ese personaje. Yo recuerdo cuando estabas en el puerto con el tema de Máscara Negra, que encontrabas a lo mejor un mural y en el mural te decían que Bane, que yo no salía ya en este juego, pero que Bane estaba ahora en una isla, había derrocado a un dictador y ahora era el bueno, que es otro cómic además. Sí, claro, claro, claro. Son esos guiños a los cómics y que también de alguna manera te cierra el arco de todos los personajes de la trilogía. Claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿No crees que el Batmóvil se les fue un poco de las manos? O sea, molaba, pero como que Era un tuvo demasiado tanque. protagonismo. Claro, hombre, también es verdad que hasta ese momento el Batmóvil parecía que estaba un poco olvidado, porque en los Mm. dos primeros juegos no aparece Sale muy prácticamente. poco, sí, sale muy poco. Entonces, claro, ahí como que quisieron un poco hacer un poco de fanservice, porque al final los fans a veces somos como niños pequeños, decimos el Batmóvil, Sí, pues solo toma fuera a Batmóvil. veces. Claro, entonces al final le dieron un poco de fanservice, pero quedó bien, porque era el Batmóvil tanque de Christopher Nolan, que lo tenía todo y arrollabas con todo. Y literalmente estaban las misiones tanque, que ibas tú con el Batmóvil destrozando los otros vehículos, destrozando A los mí, otros. a mí esas partes se me hacían un poco pesadas, tío. Cuando te tenías que Sí, enfrentar igual con 28, 40 tanques, ya como, otra sí. vez. Y ahora esquiva este. Esa parte era original para lo que era el universo de Arkham, pero es verdad que a veces se hacían pesadas, Se sí. hacía un poco canso, sí. Esa parte sí. Sí, y una cosa que también hicieron muy bien los desarrolladores fue, a lo que digo, de ampliar los DLCs, pero no solo los DLCs de dentro del juego, que eran misiones como si fueran juegos independientes, también los DLCs en los que te daban a otros personajes para jugar con ellos, que llevabas a Nightwing o llevabas a Robin o a Batgirl, o sea, esas partes estaban muy bien ampliadas también. Sí, dices que era el sistema Dual Play que llamaron ellos. Que era que eso, que podías encadenar como de ataques junto con Robin, Nightwing, Catwoman y tal. Sí, eran como DLCs. No, lo de Catwoman, eso sí que podías intercambiar entre uno y otro, entre Batman y Catwoman en el City. Yo lo que digo que en el Night No, no, había En como. el Night te digo. Ah, no, en el Night es que había unos DLCs que eran solo de esos juegos. Entonces tú en el menú Sí. principal cambiabas la historia de Nightwing y podías jugar con Nightwing su historia. Pero no ibas cambiando dentro del juego. Sí, correcta. La pregunta, ¿es el mejor juego de superhéroes de la historia? ¿El Arkham Knight? Yo es que no diría el mejor juego, diría la mejor trilogía, porque cada uno tiene Sí, su cosa. sí. Entonces, claro, yo es que, por ejemplo, como te digo, objetivamente sí me parece que el Knight es el mejor de la trilogía, pero subjetivamente el City me tira mucho. Entonces yo ahí Yo creo diría que que le es la pasa a mejor la gente, trilogía. la mayoría, Sí, sí. Sí, fíjate sí. que el que menos bueno es el primero, que es el que abrió el melón. Es Sí, curioso. es el primero y sigue siendo un juegazo. Sí, es un juegazo, sí. Sí, Hoy en el que día, se ¿eh? quedó un poco más descolgado, que la gente lo ignora más, y de hecho yo no llegué a jugarlo, es el Origins, que es como un cuarto que salió por ahí, Que no era pero de que la gente Rocksteady, no. ya. Claro, y la gente no era del mismo estudio de verdad, no era de Rocksteady, y además la gente no lo mete relacionado con la trilogía normalmente. Se supone que sí era el mismo Batman, ¿no? Que era una precuela Mm, de lo otro. Que el malo era Deathstroke en esa saga. mm, sí, Pero yo lo jugué en su momento, tenía buena cinemática y a mí me gustó el juego, ¿eh? Pero sí que es cierto que, claro, viniendo del nivel que teníamos con el Arkham, que era prácticamente perfecto, que tiene 11 años, te lo juegas hoy en día y le da 1000 vueltas a la inmensa mayoría de juegos actuales, claro, es que se sacaron demasiado la chorra con ese juego, tío. Y claro, de hecho y te voy a decir una cosa el que te va a Origins gustar. eso, se queda eso, como se nota el cambio de estudio, claro, del Origins, que no era el mismo. Mira
lo que tengo, del Arkham Knight. Muy chulo. Esto, muy chulo. bueno, para la gente del podcast estoy sacando una estatua que se vendía con el juego, la edición premium y tal. Yo no tenía Play en su momento y este me lo jugué en la pandemia. En la Play 4 en la pandemia. Y no estaba ya esta figura. Y me la conseguí por eBay, pero me la trajeron de la República Checa. Bueno, no me acuerdo ni dónde. Que yo pensaba que ya ni me la van a entregar. Mira qué guapada, tío. Muy chulo, muy chulo. Es que es igual mi figura favorita, tío. O sea, es que es una locura esta figura. Pues sí. Vale, pues yo creo que con Batman de momento esta parte hemos hablado bastante. Creo que tenemos que pasar directamente al, creo que, mejor saga de videojuegos. Espera, una cosa antes de pasar. Ese final, que para algunos fue polémico, el final de la trilogía. ¿Muere, no muere? ¿Qué te pareció? Yo creo que querían hacer un poco homenaje a la trilogía del Batman de Nolan. Que cada uno piense lo que quiera. Fue un sueño lo que se ve en la película, fue real. Aquí un poco lo mismo. Salvando las distancias, porque es distinto también, pero yo creo que un poco de que quieren ser ambiguos a propósito. Sí, yo es que la sensación que me da es que... De todas formas, había un final que solo podías ver. Yo lo vi en un vídeo por YouTube, porque yo no me pasé el 100% del juego. Que te lo explica, más que nada. Pero no voy a hacer spoiler. Quien quiera verlo, que vaya a YouTube y lo busque. Claro, yo me lo pasé todo, pero aún así te intuye que es eso. No es claro del todo, sí. Pero que tampoco es claro. Yo me lo pasé con todo, con 100%, y ya te digo que sigue sin ser claro, que te queda ahí, que parece que sí puede estar vivo, pero también puedes interpretar que sigue en su misión, que de hecho, luego, hablando que también hacen videojuegos malos, luego sacaron el videojuego este de los Gotham Knights, que no era un juego de Batman sin Batman, que eran los Robin, los tal... Y decían que argumentalmente, claro, era como que Batman no estaba, entonces te daba a entender como que sí que había muerto y seguían los otros. El Gotham Knights, que es... A ver, tampoco te voy a decir horroroso, pero deja mucho que desear. Claro, viniendo de donde venía. Y luego, bueno, hay un juego que todavía no hemos comentado, que era el juego más detectivesco que tiene Batman hasta la fecha, ¿verdad? Sí, bueno, claro, de las novelas visuales de Telltale Games, que ha hecho verdaderas maravillas. Si nadie ha jugado, se lo recomiendo al de The Walking Dead de Telltale Games o juegos así de novelas visuales que son impresionantes. Pues hicieron 2 juegos de Batman, Telltale Games, que eran novelas visuales o novelas gráficas de videojuegos. Son los juegos estos en los que tú tienes que tomar decisiones y en función de la decisión pues ocurre una cosa o ocurre otra. Y el juego pues se va desarrollando en función de lo que tú decides. Pues hicieron dos de Batman. Uno que era The Enemy Within, algo así, como el enemigo en mí, si no recuerdo mal. Y otro segundo que no recuerdo el subtítulo. Pero eran uno a continuación del otro. Claro, y este tipo de videojuegos, cuando tú tienes los dos, el segundo juego te dice, ¿quieres cargar la partida, las decisiones del anterior? Y así vas en cadenas todo lo que has decidido para continuar con el juego siguiente. Era, claro, en función de lo que decidías, pues te llevabas mejor o te llevabas peor, pues con Catwoman o o con Jim Gordon o con el malo, que salían los gángsters, estos, no me sale el nombre, los italianos. Falcone y esta peña, ¿no? Sí, esta gente, sí, claro. Y en función de otro, claro, luego estos juegos estaban muy chulos porque al final lo que más destaca es el tema de la rama de decisiones, no tanto la pelea, que eran de tipo botón de estos eventos rápidos, no tanto la pelea, pero eso cinemáticamente estaba muy bien. Pero claro, era un poco frustrante porque estaba muy chulo, pero luego tú pensabas que lo habías hecho todo bien y te decías, pero si yo no quería que pasara esto, y al final pues claro, no sabías qué habías hecho ahí. Claro. ¿Te parece bien si ya terminamos Batman repasando un poco los Legos de Batman? Es que Legos yo lo metería en una categoría aparte, porque los Legos son una categoría en sí. Vale. Entonces los Legos los dejamos para el final. Vale, entonces vamos con la saga que digamos que mejor ha sabido captar lo mejor de su universo y lo ha llevado a su terreno, que son los Marvel's Spider-Man.
que el primer juego salió en 2018, fue también una auténtica revolución, o sea, salió solo para la Play, ¿no? Es un juego solo para la Play, yo creo. Exclusivo de PlayStation. Sí. Y luego con el tiempo salió en PC, y que de hecho los 3 juegos, porque son 3 en total, se los podéis jugar en PC. Joseja, ¿qué me tienes que decir del primero? Pues que igual que en Batman adaptaron a la perfección ese universo oscuro, siniestro de Gotham, que era todo oscuridad, todo tenebrismo, en Spider-Man es todo lo contrario. O sea, hicieron lo mismo que con Batman, pero con ese universo luminoso de tu amigo y vecino Spider-Man, ¿no? De que está todo luz, todo simpatía, claro, al mismo tiempo con los problemas típicos que tiene Peter Parker, ¿no? Que ya sabemos, del adolescente y tal. Y me pareció una extrapolación del combate de Arkham, que ya se conoce así, ¿no? El combate del Arkham, extrapolarlo al Spider-Man y darle con esa luminosidad y esa alegría, esos diálogos ingeniosos, ¿no? Que tiene Spider-Man, meterle un combate que es brutal. O sea, un combate que es de partir piernas, de lesionar, ese contraste. Era el Spider-Man que todos queríamos ver, ¿no? Esa faceta un poco ridícula, infantil que puede tener lo que es el Peter Parker adolescente, con esas hostias que como panes, vamos. Y la verdad que el juego triunfó muchísimo, y a nivel narrativo también, no tiene la perfección a nivel narrativo que tenía el Batman, pero para ser el universo de Spider-Man sí que es una narrativa bastante bien hecha, ¿verdad? Que respeta mucho también lo que es el universo de Spider-Man de los cómics. No tiene tantas referencias, tantos detalles, pero también los tiene con los Daily Bugle, los periódicos, lo que se oye. Y de verdad muy completo. Y cinemáticas también que aprovechan mucho los gráficos de las consolas en las que se estrenaban, ¿no? La 4, la 5. Sí, de hecho, yo diría que por fin balancearse volvió a ser divertido. Sí. O sea, era muy divertido. Además, la representación de Nueva York es que es idéntica. Sí, o sea, y además es que era un Nueva York que parecía también el mapa del GTA, súper enorme, gigantesco. Gigante. Sí, es que la representación de Nueva York, todos los distritos, tienes el Central Park, todos los edificios, ver el edificio de los Vengadores, subirte desde allí, tirarte. Una gozada, te van igual casi las misiones, en plan, déjame balancearme tranquilo. Claro, con Batman tú ibas buscando los trofeos, viendo cada callejón oscuro, cada cosa, y con Spider-Man no buscabas ningún coleccionable, simplemente querías ir balanceándote de un lado para otro, exactamente, sí. Sí, además, bueno, recordemos que esto lo diseñó lo que Insomniac Games, y la verdad es que se sacaron la chorra también. O sea... Insomniac Games, que hay que decir que ahora es muy esperado, son los mismos que están preparando ahora y que va a salir enseguida el de Lobezno. Que también va a ser otra sacada, tiene toda la pinta. Claro. Fíjate, estoy viendo aquí un vídeo en el que resumen un poco las cosas del juego, y me estoy dando cuenta que sí que es cierto que, como bien dices, había mucho ataque, muchas esquivas, contraataques indirectos, pero Spider-Man no podía combatir como Batman porque ambos personajes transmiten cosas completamente diferentes. O sea, Batman era el peso, la precisión, el miedo, un tochal de puta madre. Y Spider-Man es más ágil, más rápido, improvisación, movimiento. Y creo que eso también lo supieron captar. No es solo cojo lo de Batman y lo pongo aquí. No, es que esa mecánica con la personalidad de Spider-Man. Claro, por eso digo, a eso es a lo que me refería, que al final era ese contraste de ser un personaje mucho más luminoso, mucho más héroe que Batman, que tiene siempre su punto de anti. Pero claro, ese contraste con una pelea que obviamente estilizan y adaptan los movimientos de un superhéroe a otro, pero que termina siendo brutal. Termina siendo de que lo típico, ¿no? De que como es un personaje bueno no mata a nadie, pero una paliza esa te la pegan a ti o a mí y acabamos reventados. Totalmente. Creo que también luego la historia estuvo muy bien, o sea, pone contra las cuerdas a Peter Parker, como tiene que ser, que somos así de cabrones los fans de Spider-Man, nos gusta verle sufrir al pobre chaval. Creo que también lo importante y uno de los mayores logros es que no parecía una copia de las películas, sino que era una historia tan buena que no le tiene que envidiar a ninguna película. Es más, creo que es mejor historia que todas las pelis. Sí, claro, por esa libertad creativa adicional que tienen los videojuegos que permiten mostrar más cosas.
también hacen una cosa muy bien, que es que se siente orgánico, que no es como otras películas o series o videojuegos que amontonan villanos y amontonan momentos y se acaba sintiendo pesado. No, aquí hilan todo muy bien para que al final aparezcan los seis siniestros, mientras al mismo tiempo está el Doctor Octopus, que todavía no es Octopus, que se va desarrollando, lo van cociendo todo muy a fuego lento con la historia, la cinemática. Y al final se siente muy orgánico cuando Peter, como tú dices, está contra las cuerdas y aparecen los seis de golpe, ¿no? Como esa conspiración que no vio venir. Sí, correcto, correcto. Al final, yo creo que es una historia, o sea, tiene su propia versión propia del personaje, con su mundo, sus relaciones, sus tragedias personales. Y de ahí nos lleva al spin-off. ¿Qué me dices el de Miles Morales? Lo poco que he podido jugar, porque es verdad que tengo que terminarlo, es una cosa extraña porque no es un Spider-Man 2 que se salió unos años después, ¿Mm? pero se siente también como un juego complementario, pero que perfectamente podría ser independiente. O Sí, sea, sí, además ahí ya Peter ya tiene la función un poco de mentor, ¿no? De ese Miles Morales, que bueno, en el primer juego yo creo que es uno de los mejores momentos de todo el juego y de los videojuegos en general durante muchos años. Ese momento en el que el policía, que es el padre de Miles, pues pasa lo que pasa, que es como el momento Batman de Miles Morales, ¿no? De, de desarrollo de personaje, como se suele decir. Y, y claro, es una manera también muy orgánica de adelantar lo que va a ser un juego posterior, en el que Miles ya como que quiere coger ese relevo a Peter Parker. sí, correcto, correcto. A ver, era un juego más pequeño que el primero, pero también era más íntimo. Por ejemplo, Harlem cobra muchísima fuerza, que porque el barrio puedes decir, bueno, pues un escenario y ya está, más centrado. Puedes jugar también por Nueva York, evidentemente, pero estaba más centrado en Harlem, que es de donde son ellos. Y claro, pues pensar, bueno, pues Harlem, el escenario muy bonito, pero ya está, ¿no? Y no, Claro, era un escenario para la comunidad, para la familia, para la gente que vive con él. O sí. sea, lo notas todo súper orgánico. Sí, es un juego que además ayuda mucho, yo creo, pensándolo así, es un juego que ayuda mucho a distinguir, ¿no? Porque siempre están los típicos haters que ahora ya está más aceptado, pero sobre todo hace unos años no aguantaban a Miles Morales como un nuevo Spider-Man o no, o que era como el wokismo, ¿no? Que decimos que lo han sacado porque tal y tal. Pues creo que Y es el del videojuego, 2011, creo. Y estaba basado en Obama, además. sí. El personaje, me refiero a los cómics. Sí, y este videojuego y además las películas de animación que hicieron también, este videojuego como que ayudaron un poco a que el personaje se quitara ese estigma, ¿no? De decir que no es un Peter Parker negro, que es algo más, ¿no? Que tiene su propia historia, su propio trasfondo, su propia tal. Sí, además que tenía unas habilidades al margen que las de Peter Parker. O sea, notabas que los Sí. movimientos sí eran arácnidos, pero eran diferentes. Incluso tenía Mm, el poder de ese de que de repente parecía Electro, que tenía sí. el puñetazo ese eléctrico, podía volverse invisible, etcétera, etcétera. Sí, y además en ese sentido yo creo que han hecho mucho mejor por el personaje de Miles Morales, tanto las pelis de animación como los videojuegos, porque realmente lo poco que he visto de Miles en los cómics, el problema que tiene Miles en los cómics es que da muchos bandazos, precisamente por eso, porque los escritores no saben qué hacer con él. Cada vez le ponen una cosa diferente y por lo menos los videojuegos y las pelis sí que ayudan a centrar un poco más al personaje y a diferenciarlo de Peter Parker. Porque Ya. también te digo, con el tema de los rayos hay una polémica porque claro, siempre está el típico tópico de que parece que todos los superhéroes negros tienen que lanzar rayos o ser eléctricos. Hombre, Blade no, ¿no? Bueno, es más No, antihéroe. claro, pero Blade es un cazador de vampiros. Hablo de personajes de Marvel. Empiezas a ver personajes negros que tienen poderes eléctricos. Mm. Tormenta, Miles Morales, la versión de Electro del cine. Y hay bastantes más de los que parece. Por eso digo que es un personaje que en los cómics muchas veces no saben qué hacer con él. Y las pelis y los videojuegos como que le dan un poquito más de lore, un poquito más de identidad. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. De hecho, las películas son muy buenas y, y el videojuego también. Es que no desmerece. Es que incluso la historia al final ves que va muy relacionada con la primera, pero que también tiene su propia personalidad, por así decirlo. Y que está muy bien encajada. Y lo mismo pasa luego ya con la continuación, que es el Marvel's Spider-Man 2, que a este no has jugado, ¿no?
No, este no he podido jugarlo. Conozco la historia, he visto vídeos, sé que sale Kraven, Venom, Hmm. pero sí, poco más. Pues Pero por lo son, que me han dicho, por lo que me han dicho, muy bien también. sí, son dos héroes y una escala mayor. Ahí van momentos turnándose. Una parte de Miles Morales, otra vez eres Peter Parker. Y bueno, cada uno con sus habilidades propias, evidentemente, ¿no? La ciudad es más extensa, el desplazamiento es mucho más rápido. De hecho, hay momentos en que aparecieron las alas de telaraña, que vas balanceándote y de repente le das un botón y puede ir, pues eso, balanceándose y avanzaba mucho más rápido, por ejemplo. Cosa que eso no lo tenías en los juegos anteriores. Luego también Peter incorpora los brazos mecánicos y más adelante las habilidades del simbionte. Jugar con el Spider-Man negro es una gozada. Y hay momentos en los que manejas a Venom y es una puta locura, pero es como lo de Batman. Mucho más tocho, mucho más bestia, salta más, parece que es más fuerte, más poderoso, que de hecho lo es. Una locura, tío, una locura. Y el sentido arácnido, cómo te vibra en plan el mando en el momento exacto, tal. A mí me parece un juego mejor todavía que los otros dos. Kraven es muy hijo de puta. Si tú no tenías muy claro hasta qué punto, por qué a Kraven le destacan tanto, ¿no? Siempre digamos, los fans de los cómics, que por qué no le sacan en el cine, qué tal. Aquí vas a ver a un Kraven, hijo de la gran... Claro. Buah, flipas. Claro, hombre, es Flipas. que yo conozco al Kraven de los cómics y si la lástima es lo que hablábamos antes, ¿no? Que estos Kraven y Venom de los videojuegos pues no están en el cine, ¿no? Correcto, correcto. Sí, por desgracia. Entonces, para decir que aportó cada uno, que yo me he hecho aquí el pequeño esquema, el Spider-Man 1 construyó el mundo, digamos, y nos dio una versión más adulta y más emocional de Peter Parker. El Miles Morales demostró que podía existir otro Spider-Man con voz propia, con estilo y con personalidad. Y luego el Spider-Man 2 pues reunió a ambos y convirtió la forma en una gran superproducción, con más velocidad, más poderes y más espectáculo. Es como más de lo mismo, pero en mejor. Yo creo que es un poco el equivalente al Arkham Knight. Es como, sí, te estoy dando más de lo Mm. mismo, pero en mejor. Pues, pues ese es el tema. Ese es el tema. Eh, bueno, pues si quieres podemos ir combinando o nos seguimos con Marvel, por ejemplo. Porque yo Sí, creo que de venga. Spider-Man, si no quieres contar algo más. No, de Spider-Man yo creo que lo hemos dicho ya todo. Al final, si te fijas, curiosamente, casi siempre que hay un salto de calidad generacional, que vienen muchas cosas seguidas positivas, casi siempre suele haber un Spider-Man de por medio, un Spider-Man o un Batman. Había un meme que decía, ¿por qué estos dos, Batman y Spider-Man, tienen las mejores cómics, las mejores películas y los mejores videojuegos? Y es verdad, Mm. es verdad. O Al sea, final la gente, yo creo, la teoría que yo tengo que la gente donde se esfuerza de verdad por hacer las cosas bien es lo más famoso. Al final, lo que pero saben que va a Superman tener también tirón. tiene mucha fama y no tiene ese nivel de calidad, Claro, pero Superman ya lo hemos comentado otras veces que es que demasiado la poderoso. eso, que el problema que tiene es que para que hacer algo interesante con Superman hay que hacerlo imperfecto, hay que hacerlo un poco más humano, porque al final es Superman, es el hombre que todo lo puede, ¿no? Que es poderoso. Y claro, el recurso de la kriptonita, las primeras 100 veces está bien, pero ya la 101 dice, bueno, házmelo diferente. Ya. Que hay otra cosa que hicieron bueno en los videojuegos que no te vuelven a explicar ni a darte la brasa con que Peter cogió sus poderes porque le mordió una araña Claro, radiactiva. Ya, tío, ya. Ya. ya lo Y sabemos, lo, y ya lo lo del sabemos. tío Ben también lo sabemos, ¿vale? O sea, lo Claro, sabe todo el mundo. igual que lo de Batman, ya sabemos que mataron a sus padres, que luego en el City una de las mejores partes es cuando va al callejón, pero sí, ya lo sabemos, es que lo metes como Sí, una es un misión que lo homenaje. hicieron bien, claro, lo metes como una misión que lo hicieron bien, pero no me lo explica otra vez, que ya lo sabemos. Correcto. ¿Qué me dices de los Guardianes de la Galaxia que lo estás jugando actualmente? Sí, wow, muy chulo, la verdad. Es verdad que en su momento tuvo críticas porque, claro, al final es un juego muy dirigido, no es mundo abierto, es muy de pasillos, como que te va llevando por donde tienes que ir y vas tomando también decisiones y tal. Pero con todo y con eso que haya gente que esa parte que es menos jugable, ¿no? Es lo que hace que tenga menos jugabilidad. La verdad que es un juego diferente y esa yo creo que es el arma de doble filo, ¿no? Por un lado no es lo que a lo mejor los fans hubiéramos querido de explorar totalmente un universo, un mundo abierto tal. Esto le resta jugabilidad, el tener que ir todo como muy dirigido.
pero al mismo tiempo se agradece que sea algo distinto, ¿no? Algo de frescura, ¿no? Que sea algo con una historia bien narrada, bien tejida, con ese tono socarrón, divertido que tienen los Guardianes y al mismo tiempo que tiene partes que son más difíciles de lo que parece. Lo parte buena es que los trofeos, como no tienen el nivel de dificultad que a veces te exigen, pero hay partes que incluso jugándolo en el nivel más sencillo de dificultad son más complicadas de lo que parece. Porque empiezan a salir enemigos de todas partes y se te hace complicado. Y además, lo facilitan y lo simplifican mucho el hecho de que no diriges a todos los guardianes, tú diriges a Peter Quill y Peter Quill es un poco el que va dando las órdenes para que ataquen los demás, que es una manera, yo entiendo, más sencilla y más fácil de dirigirlo todo. Y se hace más ameno en ese sentido. Que A ver, también es un poco la coña interna que tiene dentro del juego de decir que no eres el líder, que tal, pero sí, pero te estoy mandando yo que haga todo lo sí, que... correcto. Lo que sí que... Pero creo que abusan demasiado de esa fórmula. Al principio está bien, pero había momentos en que se me hacía eterno, tío. Era en plan, como ahora lanza el combo de Gamora, ahora combínalo con el de Drax, no sé qué. A veces se me hacía un poco cansino. Al principio estaba bien, pero luego se me hace un poco... Porque es que creo que lo repiten demasiado. Era Mm, luego todo el rato la misma mecánica. Y a mí eso claro. se me hizo un poquito así. Pero sí que me sorprendió también la historia, me sorprendió mucho los Sí. mundos que muestra, ¿no? O sea, muy Sí, y, diferentes. y otro punto muy cuidado que tiene a favor es la banda sonora. La banda Sí, sonora muy metalera, muy rockera, sí. de eso. Bueno, es que sacaron un disco de rock del Sí, videojuego. sí, sí. Y luego me gustó mucho la versión española porque son los mismos dobladores que en las películas. Claro, Entonces pero eso... tú ves esas voces con esas caras, que eso es quizá lo más discutible, que claro, no tenían la licencia de imagen de los actores de las películas. Y Claro, claro, es lo que hemos comentado otras veces, es como ese Peter Quill que parece Harry Kane, que tú dices, bueno, sí, el futbolista, sí. Sí, se parece más. Pero es el único que te da así al ojo, ¿eh? Porque al final claro, Rocket... Gamora, las facciones a veces también me chocan un poco, ¿eh? Gamora, Pero no tanto como está... Hombre, tampoco le puedes pedir que sea Zoe, ¿sabes? Pero como que, mm, bueno, como está pintada de verde y tal... Y sí. luego los demás, Drax, el árbol y esto te dan un poco igual. Sí, lo que pasa que es que, no sé, desconciertan mucho Gamora y Peter Quill, la verdad que desconciertan Sobre mucho. todo Peter. Mm, Sí, te desconciertan, sí. Pero bueno, creo que la historia está bastante chula. Luego tiene un hilo sí, conductor y tal. yo, Y yo lo que tiene tú ese tono dices, gambero de los guardianes, de que de repente ellos mismos se buscan los putos problemas, sí, ¿sabes? sí, sí, y yo no, y que están todo el juego discutiendo entre ellos también, que al Eso final tú mola ya no mucho. sabes a quién decirle que se calle, ya es que tienes que decidirlo tú, a ver a quién apoyas, Ah, claro. y dentro de la nave, que puedes elegir el temazo que esté sonando. Ah, sí, Eso también también, está muy también. guapo ese. Claro, yo lo que tú dices, más que repetir mucho la mecánica, sí que noto que a lo mejor, porque he visto el número de capítulos que tiene el juego, sí que son demasiados capítulos, quizás. Más que repetición de mecánica, yo creo que extienden demasiado la historia. Un poquito más corta, cerrarla un poco antes, igual hubiera quedado mejor. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A mí se me hizo un poco... A ver, me lo he jugado 2 veces. La segunda me gustó más que la primera. No sé muy bien por qué, pero igual porque iba más a tiro hecho con todo. Claro, yo creo que me va a pasar eso, porque claro, ahora yo estoy buscando lo que son los coleccionables para no tener que repetirlo y quitármelo rápido. Y claro, me tendré que dejar algún trofeo de combate para después, porque es Claro, verdad que claro. que la segunda vez quizás se disfruta más por eso, porque no vas tan pendiente de buscar que si este traje, que si este tal. Sí. Y creo que el problema de este juego no fue precisamente que ninguna criatura cósmica de las que salen, sino que salió al mercado después de Marvel's Avengers. Ese fue su problema. Por eso fue Claro, ignorado por mucha gente, pero es un juego que merece claro. mucho la pena, el de Claro, es Guardianes. que, claro, pero el problema de que saliera después de este otro videojuego, del de los Vengadores, no fue problema de los Guardianes, fue problema de que los Vengadores, la gente se esperaba una calidad que el juego de los Vengadores no tenía. Ya hablando de otro videojuego, claro, Pues te porque pasa uno a otro. claro, los Vengadores es un juego que para pasar el rato un tiempo está bien, No está mal pero tampoco, ¿eh? sí, para pasar un rato, bueno, eh, me explico. Para pasar un rato jugando está bien, te distraes,
Y lo mejor que tiene, eso sí, son las cinemáticas, que las cinemáticas se nota que es donde tienen el presupuesto. ¿Qué pasa? Que al final el concepto con el que hicieron ese videojuego fue el de fanservice, de siempre el mismo tipo de combate, de expandirlo para tenerte horas jugando y venderte cosas. Y al final eso a la gente le cansa el que la jugabilidad no avance y que las cosas que te metan no sean para tanto. Al final el juego perdió mucha calidad desde el principio. Sí que empezó sacándolo con muchos bugs. Creo Eso también. que fue eso anterior todavía al de Cyberpunk. Yo creo que este fue anterior. Sí, porque este fue el 2020, 2021, era por ahí, en la época de la pandemia más o menos, sí. Uh-huh. Y luego yo me lo jugué, pues no sé si me lo jugué en 2022, 2023, pero ya la versión parcheada. Empecé de cero Claro. con AI. Claro. Y el juego, pues que era la historia de Kamala, de cómo, porque diriges principalmente a Kamala, luego ya a Hulk, a no sé qué. A mí me gustó, no es un juego a la altura de los que hemos estado comentando, pero tampoco me parecía tan malo como la fama que tenía. Pero claro, jugué a la versión parcheada. Claro, a eso me refiero, a eso me refería, que es un juego que está bien, pero para un rato. Cuando ya ves que las mecánicas son continuamente las mismas y que no avanza, al final, y la historia, como la plantean narrativamente, está bien al principio. Sí, Pero es cuando curiosa. ya van apareciendo todos los Vengadores, ya no es mucho más, ya es farmear, como se dice, ¿no? Tener que conseguir las cosas dedicando más horas de la cuenta y eso pues se te hace pesado. Y luego las versiones un poco de lo que era Steve Rogers y tal, ese Capitán América. Un Ya. poco como lo que pasa con lo de, igual no tan bestia, como lo de Guardianes, pero también un poquito No, de... yo te diría que incluso es más bestia en los Vengadores que en los Guardianes, ¿eh? Porque yo recuerdo la Viuda Negra que no era viuda, ni era negra, Ya, ni era nada. No, es que son... No, no. era la vecina del quinto. Toma esta Sí, sí, peluca, este disfraz y a sí, sí, correr. sí. Sí, sí, Claro, es lo que pasa cuando al final no llegan a un acuerdo con los actores, pues al final, pues... sí, ya. Es que esas mierdas, tío, joder. mm. ¿Qué Yo me creo que los dices? Vengadores, si hubieran hecho una historia más entretenida, con más variedad de Hubiera mecánicas, sido un juegazo. sí, y no hubiera tenido esos problemas de farmear, de que la gente se canse, de que parece que es para tener a la gente enganchada sin ofrecerle nada nuevo. Y luego muchos DLCs, que se consigue la nueva armadura de Sí. Iron Man, que así. Sí, y es una lástima porque ya te digo, las cinemáticas estaban muy bien, muy bien. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Ya digo que a mí el juego me gustó, ¿eh? En líneas generales. Me esperaba una mierda y bueno, me lo jugué Claro, pero en el Game Pass, creo que me lo tú jugué y... serías casi el único que no tendría las expectativas altas con ese juego, claro. Claro, y porque me lo jugué igual 2 o 3 años después de que saliera y la versión Claro. parcheada. Entonces eso cambiaba la experiencia. Pero bueno, sé lo que era. O sea, tampoco era... No me pareció horroroso, pero bueno, sí, se le pedía más a los Vengadores. Para terminar con la sección Marvel, ¿qué me dices del juego de 2013? Por ahí, salía, 2012. Sí. El de Deadpool. Pues de hecho fue un poco pionero, yo creo, porque es verdad que vino después de los Arkham, pero antes de los Spider-Man y antes de que hubiera tanto boom con otros videojuegos y con otros superhéroes. Y la verdad que es un juego que no hizo ruido antes de su salida, porque además salió antes de la película, salió en 3 años 2013, la antes o por película ahí. fue en el 15 o en el 16, por ahí. 16. Y yo ya estaba yo jugando en el 13 y creo que ya tenía un año. Claro, Por el 12, claro, por ahí salió. el Play 3, que luego creo que se lo sacarían también para la 4. Y claro, es un juego que se nota que es el Deadpool de los cómics, que es el Deadpool que no está influido por Ryan Reynolds. Y además es un juego que hizo poco ruido antes de su salida e hizo mucho ruido después de salir. Porque claro, lo jugaron fans y lo jugaron gente que a lo mejor no conocía tanto el personaje. Y yo creo que, aunque no fuera muy masivo, hay mucha gente que vio la película y tal a raíz del videojuego, yo estoy seguro. Porque ese videojuego, claro, era la extrapolación de los cómics a las pantallas, a las consolas. Y claro, lo tiene todo. Rompe la cuarta pared, que te mezcla la ficción con la realidad, con las idas de olla y las fantasías que tiene Deadpool. Te mete a cable y los viajes por el tiempo de una manera que no te esperas. El Wolverine pequeño.
Sí, te mete momentos de comedia, como tú dices, de pegarse hostias con Lobezno, nada más que un insulto diferente cada vez, y puedes estar horas sin Tío, es que repetir los hay, insultos. hay un momento que se cae la puta nave y acaba Wolverine ahí reventado y coge Deadpool, se le supone encima y pone, pulsa el botón. Y cara, hacía, le metió un tortazo, pero que le cruzaba toda la cara. Sí, Y, sí, y sí. decía, esto no pagará la luz, dale otra vez. Esto por no pagar el gas, Sí, dale otra sí. vez. Y ¡Eres va un canijo! repitiendo. Y así, pero igual estuve 45 minutos sin parar Sí, y sí, no se sí. repetía el puto Y, juego, tío. y, Todo el y, y rato te, y decía una te- cosa diferente. y te puedes tirar horas y no repite ningún insulto, ninguna tal. Y además es que Es había un increíble. trofeo. Es que había un trofeo que yo creo que era eso, que si te tirabas X tiempo te saltaba el trofeo, nada más que todo el rato sin parar ahí pegándole. Sí, Y, y claro, además es que tenía también un villano final que estaba bastante bien, porque eligen a Mr. Siniestro como jefe final. Hostia, y la batalla no era tan fácil como parecía, era complicada la batalla con Siniestro. A mí me costó, o hostia, sea, la última parte sí, que te empezaba a mandar a sus sí, sí, huestes. sí. Era Sí, jodido, muy y sí, jodido. sí. Y te mete, claro, los otros X-Men, la parte con Rogue y la parte con otros, que además tiene cameos, ¿no? Que aparece también la Lady Deadpool, ¿no? También, que es el único Sí. sitio donde yo he visto en ese videojuego, aparte de en los cómics, a Lady Mm. Deadpool. Bueno, y en la última Y de Deadpool and Wolverine. bueno, sí, la última, pero porque ahí sale hasta el galés, ¿no? Hasta el Deadpool galés, ¿no? Que Salen era todos, sí. de su club de fútbol. Ahí salen todos. Y claro, siendo el Deadpool de los cómics que todavía no estaba influido por Ryan Reynolds, la verdad es que es un juego perfecto para descubrir al personaje, para todo lo que significa el personaje, para las partes de misiones de mercenarios, las partes de misiones más gamberras, la trama que está mucho más hilvanada y mucho de lo que parece, que al principio parecen chorradas, pero luego se va hilando todo. Y la verdad que es un juego que engaña mucho porque parece un juego de 3 al cuarto más, pero luego sorprende. Sí, yo diría, por resumirlo, que no es el mejor videojuego de superhéroes, ni mucho menos, pero probablemente sí es el único donde el protagonista se pasa media aventura insultando al guionista, criticando su puto presupuesto, La cuarta pared. recordando que has pagado 60 euros por escucharle, porque no calla Sí, sí, en sí. todo el puto videojuego. Y dice auténticas barbaridades. Y sorprendentemente lo que tú dices funciona. ¿Por qué? Porque la mecánica de la lucha no estaba nada mal. Era bastante entretenido. Los personajes que aparecían, estaba muy bien metido, las vaciladas, el guión era cojonudo. La voz, me acuerdo que no estaba doblada, era en versión americana. Inglés. Y le Sí, quedaba la voz, es que me gusta más que la de Ryan Reynolds, le quedaba que sí, sí. flipas. Es que era, lo que dices tú, es la traslación perfecta del cómic al Sí. videojuego. No, y es la prueba de que para que hacer un buen juego de un superhéroe, de un personaje en general, no necesitas necesariamente que sea un triple A como un Batman Arkham o un Spider-Man. No necesitas eso. Haciendo lo que es el personaje, una historia que esté bien y algo que te sea un desafío, pues que puedes hacer un juego, como tú dices, no, quizá no sea el mejor juego de videojuegos, pero fácilmente en un top 5 top 10 según lo que sea, hay gente que te lo puede meter. Yo sí, yo sé. Hombre, en un top 5 no, pero en un top Top 10 sí. 5 si por ejemplo cuentas la trilogía de Arkham como uno, Ah, sí, bueno, claro, claro. sí. No sé qué decirte, Porque tío. sobre todo con los packs estos que salgan recopilatorios, claro, por eso. Sí, que además que es un juego que yo estoy seguro de que, porque ha desaparecido, o sea, no lo tienes en las nuevas plataformas, yo estoy seguro de que mañana lo mete Game Pass, lo mete el PlayStation Plus y tal, y lo peta. Me extraña mucho que después de las películas no hayan sacado un videojuego de Deadpool, me llama mucho la Claro, atención. yo creo que no han sacado un videojuego de Deadpool precisamente por eso, porque las películas también hacen, sí, basado en los cómics, pero hacen su propia historia, su propio tono, entonces quizá por eso no han querido tocar los videojuegos para distanciarse un poco de ese Deadpool que estaba muy reciente, claro, las pelis son 3 años después del Mm, videojuego. Entonces quizá no han querido sacarlo para hacer esa diferencia. sí, puede ser, pero
Pero bueno, pero por esa regla Batman también nunca hubiera salido al Arkham diciendo no, es que esta es una No, historia claro. independiente de las películas. Batman es diferente, Batman y Spider-Man da igual que saquen un videojuego, una peli, un cómic, porque hay 50.000. Pero Deadpool solo ha habido un juego y por ahora 3 pelis. No tiene 3 tanta... pelis y una misma versión, la de Ryan Claro, Reynolds. claro. Deadpool en el momento, ahora sí, porque han pasado ya por 13, 14 años, pero en su momento Deadpool no era un personaje tan asentado, entonces quizá por eso no han querido arriesgarse sacando más cosas. Ya. No, yo te decía por el tremendo éxito que tuvo Deadpool. Dices, joder, lo lógico es que hicieran así una historia guapa y tal. Que yo creo que. Yo lo he pensado una vez, o sea, Deadpool con un presupuesto con uno de Spider-Man y con esos guionistas. Cuidado, ¿eh? Claro, Ahora, pero por eso... igual es una historia. Igual es un personaje que funciona bien en presupuestos pequeños y no grandes. Sí, sí, Cuidado, es que es eso, Cuidado. es que son personajes y juegos que si se hacen bien no necesitan mucho dinero, con poco les sale bien. Pero es por eso, porque El los otros son personaje ya lo personajes... vale todo. Claro, Es eso. y luego lo otro es eso, que Batman y Spider-Man son personajes ya famosos que pueden hacer 50.000 versiones. Deadpool con un juego y pelis que han salido después, quizás a lo mejor el juego primero estaba demasiado reciente para las comparaciones y no quisieron arriesgarse con otra versión de un videojuego. Yo lo veo así. Correcto, correcto. Bueno, pues vamos a pasar. Vamos a dejar los Legos para el final. Vamos con 2 juegos que en principio no serían de superhéroes como tal, pero hemos decidido decir, mira, vamos a incluirlos porque me parecen que son como historias de superhéroes, por así decirlos, aunque nacieron para el medio videojueguil. Uno de ellos sería el famoso Infamous, ¿verdad? Claro, técnicamente sí son videojuegos de superhéroes, pero claro, no son superhéroes de DC, ni de Marvel, ni de editoriales o compañías grandes. Son, como tú dices, superhéroes que nacieron para el formato de videojuego, que también los hay. Y Infamous, en el fondo, son los X-Men. Lo que pasa que los X-Men como que sin licencia y sin pertenecer a Marvel. Al final, la historia de Infamous son 2, 3 juegos, pues el tercero sí que está un poco más desligado, incluso tiene DLCs que se pueden jugar por separado. Y la historia son personajes que les pasa como a los X-Men, como digo, que un día o desde pequeños o un día descubren que les ocurre algo raro, que tienen mutaciones, tienen poderes. Unos, por ejemplo, echan rayos o les ocurren otras cosas y claro, es un poco el mismo mensaje que los X-Men, del diferente, la persecución, de unos se vuelven buenos, otros se vuelven malos y tú mismo, como eres el personaje principal, en función de las decisiones que tomes, pues o actúas por el bien o actúas por el mal. Luego los juegos tienen un final diferente en función de las decisiones que has tomado. Y claro, son juegos que te plantean esa dinámica desde una perspectiva, claro, diferente porque no son los superhéroes famosos que tú conoces. Y merecen mucho la pena los Infamous. Son muy entretenidos, te hacen pensar y tienen también dinámicas muy efectivas y muy entretenidas. Y además algo muy realista, ¿no? Porque al final tengo entendido que con el protagonista, que era el de los rayos, y mira, era blanco, hasta donde recuerdo. Sí, no, búscalo que te sorprenderá, la cantidad de personajes afroamericanos que tienen rayos. Sí, Y había uno, el Black de hecho había Lightning. uno de DC que no era conocido, pero que también lanzaba rayos. Bueno, Shazam, sin más lejos Shazam, también, que es moreno también, sí. Black Lightning. No, Black Lightning. Shazam no, tú dices... joder, el de la roca. No es Shazam. Black Adam. Black Adam, Black eso Adam. sí, perdón, Black sí, Adam. Black Adam. Black Adam y sí, y había alguno más. Había otro que tuvo una serie animada, pero que era muy poco conocido también, que era de DC, o sea que hay varios, hay varios. Bueno, pues bueno, y ahora que lo pienso también en The Voice, ¿no? El chico este que corre tanto es también rayos todo el rato, azul. Que The Voice no deja de ser una parodia de los superhéroes, o sea que ahí hay algo. Y hay una versión también en Flash, que hay un negro que tiene sus poderes también. Por eso te digo que cuando no saben qué poder tiene el personaje negro, rayos. O sea que
Que se salva Blade, Claro, pero porque Blade, son vampiros, claro, no le vas a poner también rayos. Black Panther y poco más. Sí, sí. Y bueno, Black Panther que en los cómics está casado, o estuvo casado, mejor dicho, con Tormenta, o sea, que eso es la de los rayos, o sea, que al final... Queda todo en casa, sí. Sí, sí. Qué locura, tío. ¿Te acuerdas de otro videojuego que había que se titulaba, y fue de la época, salió más o menos como este, que fue de Prototype? Que creo que hay dos. Prototype, sí. Ese lo jugué menos, pero también era muy parecido, ¿no? De persecución, de tener que escapar y de destruirlo todo. Ese sí era más, quizá, bueno, mejor dicho, menos ambiguo en el sentido de que al final tenías que destruirlo todo para poder escapar, sí. Ese era menos ambiguo. Muy destructivo también, ¿eh? Ese juego era, a mí me encantaba. Yo jugué al 1 y me encantó mucho. Era más que nada la mutación que le habían hecho, quería saber, quiero recordar el porqué. Y Sí. había verdaderas locuras por Claro. la ciudad. O sea, Claro, ahí había menos ambigüedad en el sentido que no elegías tanto por el bien o por el mal, sino que tú querías, pues eso, destruirlo todo y para salvar lo tuyo, claro, para descubrir qué te había pasado. exacto. Bueno, pues si te parece bien, vamos a ir un poco a los juegos de superhéroes de Lego, que demostraron que no hacía falta tampoco una historia mega oscura, un sistema de combate revolucionario, ni un villano traumatizado para hacer justicia a los cómics, ¿no? No, pero te voy a decir, claro, yo los Lego quería hablarlos en conjunto, pero es que aunque lo hablemos en conjunto, luego se puede también ir especificando, porque lo bueno que tienen los juegos de Lego es el cariño, el amor y el respeto con el que hacen los juegos en relación a lo que están parodiando, a lo que están homenajeando. Sobre todo a raíz, porque al final antes los juegos de Lego eran de... los personajes no hablaban, eran solo los vídeos y las cinemáticas y tú construías y destruías. Y que el universo entero era una gigantesca caja de piezas, básicamente. Sí, bueno, con la película y tal, sí. Pero a raíz, creo que fue sobre todo de los Star Wars, cuando ya cogieron los derechos, las licencias, ahí ya los personajes hablaban, tenían historia, tenían trama. Claro, y de Lego hay pues de casi todas las franquicias famosas, de Star Wars, de Harry El Potter. Señor de los Anillos, Claro. Star Wars, de todo. Claro, por ejemplo, los primeros juegos de Lego Batman, el 1 y el 2, sí eran así. Era simplemente la sucesión de misiones que tenías que resolver y tal. Pero sobre todo a partir del Lego Batman 3 y después vinieron los Legos, para mí los mejores, Lego Marvel Superhéroes 1 y 2, por en medio el de Lego Vengadores. Lo que tenían era universos y tramas construidos específica y únicamente para los juegos de Lego, pero con un cariño y un respeto que tú veías personajes ahí que no conocías, los descubrías jugando a Lego, a ti que te gustan mucho los cómics y tal, descubrías personajes e historias ahí que a lo mejor no veías de otra manera o que se te habían olvidado. Y te salía todo, o sea, tú jugabas a Lego Marvel Superhéroes y tenías 100 o 200 personajes que descubrías a cada uno con una habilidad. Por el Lego Marvel Superhéroes, el primero era una historia que tenía que ver con este de los Cuatro Fantásticos, con el Celestial, con el Devoramundos, que no me sale... Galactus. Y claro, con la excusa de Galactus que va a destruir el mundo, te salían todos, o sea, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, y todos. Y que tenías que construir una lavadora que no sabías que era la que necesitabas precisamente para vencer a Galactus. Claro, obviamente los juegos de Lego lo bueno que tienes es ese sentido del humor, esas chistes, humor. Esa diversión. Pero por en medio te meten una historia que entrelaza a todos los personajes, cada personaje es único y son como homenajes en pantalla grande a los universos que están parodiando. Y en el segundo, por ejemplo, el segundo me gustó mucho más, el de Marvel Superhéroes, porque era una historia y una trama específicamente hecha para el juego con Khan el Conquistador. Claro, Khan el Conquistador, al principio ocurre algo que se destruye prácticamente el espacio-tiempo y en un mismo mapa tienes que si 6 o 7 mundos diferentes unidos, que si el Spider-Man de los años 30 del Spider-Man Noir, cruzabas la frontera y estabas en Egipto con Moon Knight, o cruzabas la frontera y te ibas con los Inhumanos, o sea, todo unido en un mismo mapa, o sea, y luchando todos contra Khan el Conquistador, o sea, tiene esas historias y esas tramas tejidas que realmente homenajean y es una carta de amor a los cómics y a los personajes. Luego había otro muy bueno también, que era el Lego DC de villanos,
que ahí era gracioso porque hacían una parodia al final de que eliges, que ganen los... Cuando ya se han unido los buenos y los malos, el Joker, Superman y cada uno con su facción, se han unido y has destruido al enemigo común. ¿Qué quieres? ¿Que ganen los buenos o que ganen los malos? Y era un poco la parodia en el final, ¿no? Que tú decidías con quién te ibas. Y eso era como la Liga de la Justicia, pero a gran escala, ya con planetas y tal. Y eran juegos que estaban muy bien hechos y con mucho cariño. Sí, sí, además, en lo que dices tú de, por ejemplo, de Lego Marvel, creo que era el de superhéroes, que metían a los X-Men, a los Vengadores, a los Cuatro Fantásticos, estaba todo Kiski allí, ¿eh? Sí, yo por ejemplo, con los DLCs, que también los tienen, DLCs, misiones extra que te añadían después Sí, que pagando un poco más. una enciclopedia jugable de Marvel, básicamente. Sí, eso es totalmente. Con los DLCs, yo por ejemplo descubrí a los Runaways. Yo no sabía que existían. Los descubrí ahí jugando con el Lego. Hubo hasta una serie de ellos que no duró mucho. Sí, pero sí. Mm. Sí, era una manera también de, lo que tengo, una enciclopedia jugable, o sea, estás Claro. jugando y a la vez dices, ¿y estos quién coño son? Y estos, y esto, y Claro, esto, y esto. que descubres un personaje nuevo y luego te pones a leer este es villano de tal. Digo, coño, ya después descubres esas cosas, sí, sí. Correcto. ¿Y qué me dirías de los Batman de Lego? Pues también es de los... Es verdad que en Lego quizá, por las cosas que digo de los detalles, las referencias, los chistes y tal, destacan más los Legos que son de grupos grandes, ¿no? De Marvel superhéroes, de DC Liga de la villanos. Justicia. Sí, pero claro, Batman al final es el único personaje que por sí solo puede tener varios juegos de Lego, pues porque es Batman. Y además, el Batman de Lego es como un Batman en sí mismo. Ha aprovechado muy bien la fama de la peli de las pelis de Lego, que hicieron el spin-off, porque Batman no dejaba de ser uno de los personajes más carismáticos de la Lego película. Al final tiene su propio spin-off y su propio tal. Sí, y anteriormente ha habido también películas de la Liga de la Justicia, películas animadas, que duran 1 hora o así, pero en versión Lego. Y curiosamente, la banda sonora que usan es la del Batman de Tim Burton, para Superman es la de John Williams, o sea, las clásicas son las que usan luego en las películas, es algo curioso. Sí, sí. Que podrían, igual porque son las más emblemáticas, ¿no? Las que más conoce en general todo el mundo. Sí. Más que decir, bueno, voy a meter la de Hans Zimmer para Superman. Pues igual la de las fanfarrias míticas de John Williams, pues la conoce todo el mundo. Claro, y por cierto, de Lego, ahora que me estoy acordando también de Lego, hay una cosa muy graciosa, hablando antes de Deadpool, que en cada uno de los juegos de Lego Marvel Superhéroes, en el primero era Deadpool y en el segundo era Lady Deadpool, creo. Claro, el Deadpool, cuando tú ya te has pasado el juego, aparece como personaje rompiendo la cuarta pared diciendo, ahora quedan estas misiones, y las consigues tal, y claro, te llevaba a otras misiones aparte y era pues, Deadpool siendo Deadpool pero en Lego. O sea, esas partes también estaban muy bien hechas. Claro, además había una cosa que de Lego que también me gusta mucho, que es como la versión de los villanos, pero en el sentido de que resulta educativo comprender cuántas horas de trabajo necesita un supervillano para montar un cañón gigante con forma de payaso, por ejemplo, ¿no? Y eran muy divertidas esas escenas porque era como... nunca había pensado ese punto de vista desde el villano, pero además de una forma muy divertida también, ¿no? Que yo de Lego, a ver, no me he jugado al último Batman, el que salió a finales de mayo, que dicen que es el juego definitivo, o sea, será como el Arkham Knight de Lego, ¿no? Claro, es por lo que decíamos, al final ese amor por los juegos que están parodiando o están haciendo, que al final ahora es la trilogía de Arkham que hemos dicho al principio en Lego, claro, al final, que lo hacen con las películas de Nolan parece ser en cuanto al argumento, pero el combate es el del Arkham. Y claro, eso, en Lego, que parece todo mucho más inocente, resalta más, ¿no? Es decir, qué chulo, qué chulo queda, estoy destruyendo un montón de cosas usando el combate de los juegos de Arkham. Y que cada vez vas viendo el salto evolutivo, ¿no? Que como bien has dicho, el primer juego era Gotham, el segundo juego es en mundo abierto, y el tercero es medio universo conocido, y ahora es todo lo que te puedas imaginar y más, porque encima dice que homenajea a cada una de las películas. También. Claro, en principio por lo que yo he leído, el comienzo del juego de Lego es como la iniciación del Batman Begins,
pero Sí, la luego Liga se de iba las Sombras y introduciendo... todo el rollo. Sí, Sí. y luego ya se iba introduciendo otras películas y otras tramas, sí. Sí. Yo lo que he visto, ya te digo, caerá el mes que viene, porque en agosto me lo voy a jugar sí o sí. Vale una pasta todavía, pero bueno. Pero me lo pillaré por mi cumple. Me parece, dentro de lo que he visto, sí que me parece un juego muy completo. No podemos hablar mucho de él, porque lo que decimos, no hemos jugado, con lo cual lo poco que sabemos del juego. Pero sí que me da la sensación de que si está al nivel del Star Wars, la saga Skywalker, va a ser un juegazo, va a ser el juego para mí del año. Del año. Porque yo lo que pido sobre todo en un juego es diversión, tío. Y estos juegos me lo dan. Y da igual, te puedes jugar al de Harry Potter, al de Señor de los Anillos. Es que en todo se mofa tan bien de la saga, tío. Claro. Que dices, es que me la estoy gozando. Claro, es que una cosa maravillosa que tienen los juegos de Lego, que hay mucha gente que los critica por los típicos, ¿no? Que siempre van buscando nada más que dificultad y nada más que problemas y tal. Pero una cosa maravillosa que tienen los Lego, que a mí me encanta, es que son como placeres culpables. Sí, ya sé que no es el juego más difícil del mundo, ya sé que no es el juego más desafiante, ¿Y? pero son juegos entretenidos, divertidos, que homenajean lo que a uno le gusta y que son muy rejugables, que te los puedes pasar todas las veces que quieras. Y eso para mí son los juegos que más llegan, tío. O sea, yo siempre lo he dicho. Para mí juegos, por ejemplo, que jugaba de niño, como puede ser los míticos Super Mario o Mario Kart o los Donkey Kong, que dices, tampoco son los juegos más... Ya, pero son los juegos más divertidos. O Crash Bandicoot, por ejemplo. Y son juegos que me los pones ahora y me los vuelvo a jugar sin problemas, tío. Claro. Cosa que ahora me dices, un El Ring, o me pones un Dark Souls, vete a tomar por culo, tío. Ahora mismo no me apetece volver a esa mierda. No me apetece sufrir, ¿sabes? Exacto, tío. Si es nuevo, sí. Pero si no, que son juegazos y todo lo que tú quieras. Pero no me apetece rejugarlo. Lo que me apetece rejugar es juegos sencillos y con los que me divierta, tío. Si además era lo que decía Bruce Lee, ¿no? Que había una frase de él que decía que era algo así como que la genialidad radica en la simplicidad, algo así. Sí, claro, yo ese tipo de juegos también me encantan, pero son momentos diferentes. Son juegos que tú te los pasas por el desafío, los Dark Souls y cosas así, te los pasas por el desafío que suponen, por la adrenalina de pasártelo, pero son juegos que una vez que has sufrido no quieres volver a sufrir. El Frikiverso. Todo un cosmos de diversión repartido en cine, televisión, música, literatura, cómics y videojuegos. ¿Os gustaría tener un billete hacia el mundo de la imaginación? Entonces os propongo subir a bordo de la Freaking Express, la nave que explora en clave de humor los cuadrantes gamma, alfa, delta y beta de la cultura popular, mediante reviews de películas y series, análisis de canciones y bandas de rock, además de Trivial Frikis, entre un largo etcétera. ¿Estáis preparados para partiros el ojete en esta aventura sonora? And here we go! Bueno, pues creo que hasta aquí al final decíamos hago un programilla por debajo de una hora y no, hora y 25 nos hemos tirado con... Bueno, bien, que tampoco hay... Bueno, hay para que decir, el primero no que hacemos de videojuegos en Frikingos tampoco está mal. Tampoco está mal. Ya haremos alguno de los Dark Souls. No me apetece, no me apetece. Hombre, lo haremos con 3 o 4 meses de antelación para que podamos pasarlo o jugarlo. Es que sí que jugaría algunos de PlayStation antes, tío, como por ejemplo el de... Joder, cómo ando con los nombres, tío. El de Samuráis. Ghost of Tsushima. Sí. Que no lo he jugado, y si no fuera por el que ha salido el puto Batman, me lo jugaría el mes que viene, ¿sabes? Pero Batman Pues yo ese sí me lo jugué y te gustaría mucho, ¿eh? Te gustaría mucho. Tengo pendiente de jugar el segundo, el de Yotei, pero el de Tsushima está muy bien, está muy bien. Sí. Y además no hecho por japoneses, qué curioso, tío. Pero está muy bien, sí. Vale, pues hasta aquí esperamos que os hayamos refrescado la memoria de grandes juegos que seguramente los oyentes también han jugado en algún momento de su vida. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Hasta luego.